Lo que importa. Un video podcast de Daniel Matamala. Imagine que usted es dueño de una empresa, una pyme, y que por alguna razón, digamos para ser generosos que un desorden de contabilidad, descubre que usted le debe plata, harta plata, a sus clientes, que por años les cobró de más ilegalmente. Imagine ahora que esto es decretado por los tribunales, que por años distintos fallos judiciales en su contra le advierten una y otra vez que usted le está cobrando de más a sus clientes y que usted, pese a eso, sigue haciendo esos cobros indebidos, ilegales, por años y años. Claramente usted está en problemas. Imagine que finalmente el caso escala hasta la Corte Suprema y que la Corte Suprema le dice, señor, usted tiene que dejar de hacer esos cobros y además tiene que devolverle la plata que le debe a sus clientes. Bueno, usted a estas alturas está en problemas muy graves. Probablemente va a tener que hacer un acto de contrición, pedirle perdón de rodillas a sus clientes, rogarles por favor que le den un plazo para pagar y casi con seguridad va a terminar quebrado, fuera del negocio y hundido en DICOM hasta el fin de los tiempos. Excepto que usted sea dueño de una ISAPRE. En ese caso usted puede hacerse el indignado, puede posar de víctima del sistema, puede echarle la culpa de sus acciones a todos, al Congreso, al gobierno, a los jueces. Puede amenazar con que si le hacen pagar lo que debe, habrá una crisis sanitaria, un colapso del sistema, que si se cumple ese fallo de la justicia va a morir gente. Y puede salirse con la suya. Es lo que acaba de pasar una vez más, como tantas veces antes, con las ISAPRES. ¿Por qué? Primero porque las ISAPRES actuaron en bloque. Como todas hicieron cobros indebidos, como todas se llevaron sus ganancias contraviniendo esos fallos, todas están en el mismo problema. Unas más, otras menos. Pero lo que debería ser el conflicto de una empresa en particular se convierte en el problema de un sistema completo. Y como dice la expresión, ese sistema, el sistema de salud privado en Chile en este caso, es demasiado grande para caer. Es uno de esos puntos oscuros que los defensores ciegos del libre mercado prefieren ignorar. Porque si realmente creemos en el libre mercado, en la libre competencia, entonces cada empresa tiene que ser responsable de sus actos. Si brindan un buen servicio, si son creativas, si son eficientes, tienen que rentar, por supuesto, y ganar dinero, todo bien. Pero si toman malas decisiones, si son ineficientes, si ganan a costa de desplumar a sus clientes, de no respetar los fallos de la justicia, bueno, entonces también tienen que afrontar las responsabilidades, perder plata y, si llega el caso, quebrar. Pero la vida real no funciona así. A veces al poder político no le queda más opción que salvar a empresas o sectores que son demasiado importantes porque su caída sería desastrosa para el empleo, para la economía o, como en este caso, para el sistema sanitario. Ha ocurrido en Chile y en otros países con los bancos, con las automotoras, con las líneas aéreas en la pandemia. Con la diferencia clave que esta crisis fue totalmente autogenerada por las ISAPRES. Aquí no hubo ningún virus, ninguna crisis externa. Nadie obligó a las ISAPRES a hacer cobros indebidos. Nadie las forzó a hacer caso omiso por más de una década de los fallos de la justicia. Ganaron mucha plata haciendo eso, mucha plata. Y ahora que deben pagar, sucede que las terminamos salvando los mismos que fuimos afectados por esos cobros. Porque según la ley corta, que acaba de aprobarse en el Congreso, las ISAPRES podrán pagar su deuda en todo tipo de modalidades, con hasta 13 años plazo, y lo más increíble, se les autoriza a subir los planes en hasta 10%. O sea, cobrarles más de nuevo, esta vez respaldadas por la ley, eso sí, a los pacientes que ya estaban afectados por los cobros ilegales, para que así la ISAPRE haga caja y pueda pagarles a esos mismos clientes a 13 años. Volviendo a nuestro ejemplo inicial, imagine que usted, que hizo esos cobros ilegales, en vez de mandarlo a la quiebra, quitarle hasta los calzoncillos y enviarlo a DICOM, le aprueban una ley especial en el Congreso para que le cobre más plata a sus clientes y a lo mejor algún día, en muy cómodas cuotas, termine de pagarles todo lo que les debe. Es indignante, pero claro, la respuesta es que la alternativa era mucho peor, que las ISAPRES quiebren, que arrastren consigo a las clínicas y millones de personas vean afectadas su atención de salud. Esa es una pesadilla que ningún gobierno quiere enfrentar y las ISAPRES lo saben.
Por eso juegan este juego en que se llevaron ganancias fabulosas para la casa por décadas y ahora levantan las manos como víctimas y dicen o perdonazo o quiebra. Y obtienen su perdonazo. Hoy en Lo que importa vamos a hablar de este perdonazo a las ISAPRES, de la increíble historia que nos llevó hasta este punto, de lo que va a ocurrir con los pacientes afectados y de las consecuencias de una ley que rescata por ahora a las ISAPRES, pero también abre nuevas preguntas sobre el futuro del sistema de salud en Chile, porque también abre alternativas para que FONASA se haga cargo de quienes están saliendo de las ISAPRES. Aquí comienza un nuevo episodio de Lo que importa. Estamos junto a Juan Carlos Said. Juan Carlos es médico internista, especialista en salud pública del Imperial College de Londres. Juan Carlos, bienvenido a Lo que importa. Gracias, Daniel. Un gusto estar acá. Colega podcastero, además. Así podcast, es, sí. Un podcast lista de espera donde justamente analizamos con José Miguel Bernucci la contingencia en salud. Sí, lo recomiendo. Así que quedan después de esta conversación con ganas de profundizar más porque hay temas súper interesantes que tienen que ver con salud pública y han hablado harto de esto precisamente, que ha sido el gran tema del último año, la crisis de las ISAPRES. Juan Carlos, para ti esto que se aprobó finalmente en el Congreso, se llamó ley corta porque es una ley relativamente modesta en cuanto a las cosas que regula, pero corta no fue la tramitación. ¿Es un perdonazo? ¿Es un salvataje? A ver, yo creo que podría resumir el resultado de esta ley en que las ISAPRES ganan, sí, pero también pierden. Por un lado ganan en que efectivamente se les permite muchísimas cuotas para pagar la deuda, cuotas que a ningún ciudadano común se les concederían, por ejemplo, 13 años para pagar. También se les permite en cierta forma pagar con dinero a los afiliados esta cuota porque se autoriza un aumento del 10%, hasta un 10% de los planes, lo cual implica en cierta medida que dinero de las personas, de los pacientes, va a ser utilizado para justamente pagar lo que se adeuda. Ahora, por otro lado, también hay que reconocer que las ISAPRES pierden. ¿En qué sentido? En que la ley no aprobó ninguna reforma estructural. Es decir, acá no se aprobó, por ejemplo, un fondo de compensación entre ISAPRES, no se aprobó nada que resuelva la crisis estructural del sistema de financiamiento. ¿Y eso qué significa? Que muy probablemente el sistema va a seguir inestable y que lo que estamos viendo es que se acaba de terminar el primer tiempo de la crisis, pero que ahora viene un segundo tiempo que probablemente lo va a tener que recibir el próximo gobierno. Expliquemos lo que pasa ahora, porque evidentemente se aprobó esta ley, ha sido muy confusa toda la tramitación y es bueno decir finalmente qué es lo que se aprobó. Tú lo decías, esta plata que las ISAPRES nos adeudan, porque la cobraron de más durante muchos años, se paga pero con una enorme cantidad de facilidades. ¿Cómo le va a llegar finalmente esa plata si es que le va a llegar a la gente? A ver, a las personas les va a llegar, en primer lugar, un pago en efectivo si es que se acepta una reducción de la deuda. Es decir, tiene que ser se reducen aproximadamente hasta un 66% la deuda y eso puede llegar como un pago en efectivo, por así decirlo, en una cuota. Las ISAPRES obviamente van a tener que presentar un plan de pagos que lo tiene que visar la superintendencia, que va a incluir a quienes se les puede pagar de una sola vez, pero también a los que se les va a ofrecer pago en cuotas. Y ahí las cuotas va a depender, evidentemente, de cuánto sean los planes que acepte la superintendencia, pero pueden ser hasta en 13 años en cuotas que se pueden ir depositando en una cuenta que tienen que crear específicamente las ISAPRES para depositar eso a las personas. ¿Es plata o te pueden devolver la plata en excedente? También te pueden devolver, sí, también te pueden devolver en prestaciones, pero tienen que establecer un plan de pago que sea aceptado por la superintendencia. Ya, o sea, te podrían estar devolviendo prestaciones para el año 2037. Sí, efectivamente son condiciones extremadamente flexibles de pago, o sea, que efectivamente son bastante beneficiosas para la ISAPRES. Ahora, lo que no es flexible es que se les autoriza a las ISAPRES también, lo que tú decías, a este aumento extraordinario, que puedan subir sus planes hasta en 10%. Eso significa que a todos los afiliados a las ISAPRES probablemente, antes de que reciban esa plata, digamos, primero les van a cobrar de más, les van a cobrar ese 10%. A ver, hay dos cosas acá que van a ser una alza de precio para los afiliados. Por un lado, se acaba el que haya planes que cuesten menos del 7%. Esto yo en particular, filosóficamente estoy de acuerdo, porque creo que la cotización social no es simplemente algo individual que yo lo puedo gastar en las cosas que quiero, sino que también hay un componente de solidaridad que hace viable a los seguros. Ahora, evidentemente, aprobado en el contexto de una ley que busca salvar a la ISAPRES, suena un poco a salvataje. Pero efectivamente se terminan los planes que cuestan menos del 7%. Dos, se autorizó una prima extraordinaria que significa un 10% de incremento, hasta un 10% de incremento de los planes. No significa que necesariamente se va a implementar, también lo tienen que justificar, pero podría subir en 10%. ¿Qué significa esto? Que el plan va a costar el plan base por la tabla de factores, más la prima GES,
más un eventualmente 10%. ¿Cuál es el resultado final de esto? El resultado es que para las mujeres es probable que los planes bajen, porque la tabla efectivamente las beneficia, porque efectivamente las tablas antiguas perjudicaban a las personas que tenían cargas, a las personas que tenían maternidad, es decir, perjudicaban mucho a las mujeres. Juan Carlos, para explicar eso, las tablas de factores que han usado históricamente las ISAPRES y que desde hace muchísimo tiempo la justicia ha dicho que son ilegales, así que por muchos años se hicieron los locos, pero eso está acreditado hace muchísimo tiempo, esas tablas ya dejan de existir. O sea, esas tablas que permitían que los cobros a las mujeres fueran muchísimo mayores que a los hombres, que a los adultos mayores fueran muchísimo mayores que a los jóvenes, esas tablas ya no van a poder seguir operando igual desde ahora. Exactamente. O sea, para entender, históricamente las ISAPRES hacían sus propias tablas. Incluso cada plan tenía su propia tabla y esa era la vía que se usaba para subir los planes prácticamente indefinidamente y en la práctica dejar fuera, por ejemplo, a los adultos mayores. Es decir, por ejemplo, a los adultos mayores no se los expulsaba del ISAPRE porque no los podían echar, pero el plan llegaba a costar tanto que podía costar, por ejemplo, 30 o 40% de la pensión de un jubilado. Entonces, evidentemente... Quizás más, Juan Carlos, es la lógica del sistema. O sea, ir descremando, ir sacando a los pacientes que significan un mayor costo, adultos mayores, mujeres en edad fértil, e irse quedando con, fundamentalmente, los que son más baratos. Ojalá hombres jóvenes. Así es. Esa era como la lógica del descreme. Entonces, todo el debate que se ha venido implementando desde el fallo del Tribunal Constitucional hasta ahora, a lo que lleva es decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a establecer una tabla que no discrimine entre hombres y mujeres y dos, que acote o haga mucho más razonable las diferencias por edad. Entonces, esa tabla efectivamente beneficia ahora a las mujeres. ¿Cuánto va a ser ese beneficio? Es difícil de predecir. O sea, deja de perjudicarlas, digamos. Bueno, es verdad, deja de perjudicarlas. Deja de perjudicarlas. ¿Cuánto las va a beneficiar el descenso del precio del plan? Eso es variable porque va a depender de cuánto sea este 10% adicional que se autorice, que puede ser hasta un 10%. A los hombres jóvenes, de todas formas, los va a perjudicar y es probable que sus planes suban. Y conecto con eso, que por eso yo digo que las ISAPRES, si bien ganan, también pierden, porque esta misma tabla y estas mismas bajas y aumentos de planes van a generar más inestabilidad en el sistema. ¿Por qué? Porque efectivamente en cualquier seguro, no solo las ISAPRES, en cualquier seguro los hombres jóvenes aportan más y gastan menos. Y eso es normal en un sistema que tiene solidaridad y que permite que personas más sanas financien a las personas más enfermas. Pero ahora justamente las ISAPRES se van a ver perjudicadas por el descreme porque podrían ver una migración de afiliados sanos, jóvenes, hombres, que efectivamente cada día ven más conveniente a FONASA, que mantiene su precio en un 7%, que permite atención también en prestadores privados a través de la medicina de libre elección y que están viendo como muy buena alternativa la opción de estar en FONASA y tener un seguro complementario, con lo cual tienen atenciones que pueden llegar a ser más o menos similares, pero a un costo mucho menor que el ISAPRE. Juan Carlos, ¿tú crees que era necesario, era inevitable hacer esto? Porque evidentemente es una situación muy injusta, que finalmente las ISAPRES, después de haber generado ellas mismas esta crisis, porque ellas mismas hicieron cobros ilegales, ellas mismas bloquearon todas las reformas posibles del sistema, lo sabemos, con políticos a los que financiaban, en fin, la historia es bastante conocida. Finalmente, de todas maneras, se termina aprobando una ley que la salva, les entrega un salvataje que ninguna otra empresa, que ningún otro chileno podría acceder a él. ¿Crees que era necesario hacer esto porque el costo de no hacerlo era demasiado grande para el país? A ver, yo creo que estamos en una situación imposible porque estamos en un barco que está haciendo agua por todas partes. Y entonces acá uno dice, no, mira, es que yo creo que debemos poner un tapón acá o un parche acá. Y claro, cuando con la discusión se basa en qué parches vamos a poner en el barco, es una discusión que siempre se vuelve contradictoria y un poco inútil. Entonces, yo creo que acá no había forma de simplemente hacer cumplir el fallo y que todos quedaran contentos. Y de hecho, yo creo que eso es lo que sucedió, que hubo una insatisfacción generalizada, de la izquierda, de la derecha, de los pacientes. Yo creo que no era razonable decir, mira, simplemente dejemos caer a las ISAPRES. Creo que no se debe jugar con la salud de las personas. Yo no soy partidario de las ISAPRES, pero hay que entender también que las ISAPRES financian a las clínicas, pero que esas clínicas no atienden solo pacientes de ISAPRE. 30% de las hospitalizaciones de las clínicas son pacientes FONASA, 50% de los días cama son pacientes FONASA. Nuestro sistema funciona mucho más integrado de lo que las personas creen en algunos aspectos. Y no se necesita, por ejemplo, que desaparezcan varias ISAPRES para que una clínica quiebre. Basta que le dejen de pagar, no sé, 3, 4 meses, como cualquier empresa. O sea, cualquier empresa que tiene un flujo importante de dinero que se lo cortan por 3 meses, desaparece el mercado. Y eso ya estaba pasando. Las ISAPRES estaban acumulando deudas muy importantes con las clínicas. Exactamente. Entonces yo creo que no era sensato, y aún diciendo, mira, ¿sabes qué? Lo hicieron mal, no tuvieron como un sentido social, digamos, remaron en contra de reformas que eran sustantivas. Bueno, aún así creo que era necesario darle cierta estabilidad al sistema. Ahora,
esta no es la solución de fondo. Y eso quiero ser muy categórico en eso. Y para mí la solución de fondo hay dos. O sea, acá una solución es avanzar algún tipo de solidaridad que de hecho se planteó, que es la creación de un fondo común inter-ISAPRES que permita que los pacientes no hagan su aporte directamente al ISAPRES, sino a un fondo común entre las ISAPRES, y que ese fondo aporte a cada ISAPRE un dinero ajustado por riesgo. Es decir, que con eso, por ejemplo, la ISAPRE reciba menos dinero por atender a pacientes más sanos y más dinero por atender a pacientes más enfermos. Esa es una alternativa. La otra alternativa, de la cual yo soy partidario, es avanzar en la línea de un seguro nacional de salud que integre prestadores públicos y privados, es decir, similar a lo que hace FONASA hoy en día, por ejemplo, que permite atención vía medicina de libre elección en prestadores privados, pero también atención con copago cero en consultorios y hospitales, y al mismo tiempo sumar seguros privados de segundo piso regulados que permitan, para las personas que así lo deseen, mantener esta posibilidad de una atención complementaria, por ejemplo, quizá atenderse más rápido en algo, o si hay una lista de espera, por ejemplo, buscar alguna alternativa, me parece razonable, y eso es lo mismo que hace, por ejemplo, Australia, es lo mismo que hace Corea del Sur, es lo mismo que hace Canadá, o sea, no estamos inventando la rueda, es un sistema perfectamente viable para el país. Pero como tú dices, Juan Carlos, no es lo que se aprobó es más bien un parche, ¿no? Para salir de este entuerto. De hecho, es muy curioso, se aprueba un día después de que termine el plazo que había puesto la Corte Suprema. O sea, el plazo se acaba el domingo y el lunes los parlamentarios aprueban a la rápida, finalmente, esto lo que demuestra que... No podía ser más chileno, Claro, o sea, ahí no totalmente. estamos en Chile. Ni siquiera a última hora, digamos, sino que con un día más en que sencillamente no se había cumplido el fallo ya y nos hicimos todos un poco los locos. Dijimos, ya, no importa, era domingo, no vale, no sé. En fin. Pero no se aprueba nada de fondo. Con esta situación, ¿cómo queda? Con este barco medio hundido con un parche bien feo puesto ahí a babor del barco. ¿Se hunde igual el sistema? ¿Las ISAPRES pueden sobrevivir en el largo plazo y mantenerse o no? Yo creo que las ISAPRES así son inviables en largo plazo y avanzan a convertirse en algo extremadamente pequeño, enfocado en un nicho de, por ejemplo, 8 o 9% de los afiliados de altos ingresos. Con lo cual, en la práctica, FONASA se estaría convirtiendo en un seguro nacional un poco a la mala, un poco por accidente, sin que se haya planificado, sin que se haya diseñado. Y si bien yo soy partidario de un seguro nacional, creo que esa no es la forma en la que deberíamos llegar a un seguro nacional. Las políticas públicas no se deberían hacer por accidente, simplemente porque llegamos, porque caímos en eso, sino que FONASA requiere, efectivamente, FONASA tiene problemas. Es decir, que las ISAPRES tengan problemas no significa que FONASA lo haga perfecto. Y necesitamos un FONASA que, uno, esté más separado del ciclo político. Es decir, hoy en día FONASA, el director, y todos los anteriores directores son simplemente designados por el presidente a dedo. Se usa estas balas de plata que hay 12 cargos, en el fondo, para seleccionar un funcionario saltándose el mecanismo de alta dirección pública. Es mucho poder en una sola persona sin un directorio. Es decir, ¿qué empresa que maneja tanto dinero tendría solo un gerente sin un directorio detrás? Y los seguros nacionales en otros países funcionan con directorios que suman a pacientes, que suman a profesionales de la salud, profesionales de otras áreas médicas, todo lo que hoy en día implica la complejidad de la atención sanitaria. Y al mismo tiempo, eso permitiría a FONASA separarse un poco del ciclo político y no tomar decisiones simplemente de aquí a 4 años, que es lo que últimamente está pasando. Tenemos que empezar a pensar la salud a los 8, 10 años. Así tiene que pensar un seguro de salud, o incluso con más plazo. Y al mismo tiempo necesitamos que FONASA se empodere en defender a los pacientes, porque hoy en día FONASA parece que simplemente transfiere dinero que le pasa al MinSal y lo pasa a los hospitales. Pero FONASA no va hoy en día y le dice al hospital, oye, acá hay un paciente que tiene una enfermedad que no es GES, pero ya está esperando hace 2 años. ¿Qué hacemos con ese paciente? Ese es mi paciente, un paciente que es mi asegurado. Si tú no le estás dando atención, bueno, lo tenemos que llevar a otro hospital, lo tenemos que trasladar, o sea, a Santiago, si es de regiones y no hay atención ahí, verle salida a un prestador privado, pero hay que darle una respuesta. Porque hoy las personas se sienten muchas veces indefensas, ¿no? Que se enfrentan a esta burocracia estatal, a la burocracia pública, y por eso mucha gente, por descontenta que esté del sistema de ISAPRES, tiene miedo, tiene aprensiones muy legítimas de decir, bueno, pues yo no quiero ir al sistema público. Así es. Ahora, desgraciadamente, ambos sistemas tienen problemas, porque por un lado tampoco vamos a mantener un sistema que te discrimina por edad, un sistema que, como lo reconoció un exdirector de la Asociación de ISAPRE, que dijo que las ISAPRE no estaban para recibir pacientes enfermos. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿para qué están las ISAPRE? Entonces es como bien... Una sinceridad... Claro, una sinceridad brutal, que uno dice... Claro, pero indiscutible, ¿no? Sí. Fue la mejor definición que se ha hecho del sistema, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, y ha pasado eso, o sea, en la medida en que se les ha dicho, o la justicia le ha dicho, no, ustedes tienen que no discriminar a pacientes enfermos, la propia ISAPRE dicen, bueno, entonces el sistema se acaba. Exactamente, pero ahí es curioso, ayer escuchaba al exministro Santelices diciendo que la solidaridad es
necesaria, que se necesitan sumar cuotas de solidaridad. Creo que esta misma crisis ha servido para darse cuenta, mira, ¿sabes qué? En verdad, un seguro de salud no puede funcionar así. O sea, un seguro no puede funcionar simplemente con, mira, yo pago por mi enfermedad y listo, y el resto da lo mismo. Porque efectivamente, en todo seguro de salud, uno cuando es joven lo usa muy poco y gasta muy poco. Y casi todo el gasto en salud se concentra o cuando uno es muy pequeño o cuando uno es un adulto mayor. Y obviamente, no importa cuánto hayas cotizado tú o por cuánto tiempo, es muy poco probable que puedas pagar 6 meses de hospitalización en la UCI cuando tienes 70 años o 80 años. Y ahí te gastaste todo lo que cotizaste y probablemente mucho más. Entonces, ahí entran los mecanismos de solidaridad, en donde si no hay otras personas más saludables que están y que siguen aportando, que financian cuando tú estás más enfermo, el sistema se vuelve inviable. Oye, Juan Carlos, cuando se ocurren estas discusiones también pasa que se empiezan a hacer muchas analogías. Por ejemplo, no sé si has visto una analogía que fue muy difundida en el Mercurio de parte de think tanks muy neoliberales, que hablaban, decían, bueno, pero si esto es lo mismo que el seguro de salud, es lo mismo que el seguro de un auto. Y obviamente si su auto lo choca más, a usted el seguro del auto le va a cobrar más. Y así funciona el libre mercado y así funciona la libre competencia y así es la cosa. ¿Te parece una buena analogía esa? Mira, me parece una pésima analogía. Yo soy partidario del libre mercado y creo que es la solución que necesitamos, en el fondo, económica en muchas cosas. El mercado de la hamburguesa, el mercado de los pollos, el mercado de los automóviles. Pero el de los pollos no es el mejor ejemplo. Bueno, pero que implementemos el libre mercado en eso. Pero creo que no es, y está ampliamente estudiado, que no es la mejor solución para la salud. Es decir, que simplemente si el Estado se retira, desregula y dice, mira, ¿sabes qué? Yo me voy de acá y no hago nada, hay situaciones, fallas de mercado que hacen que el sistema no sea viable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo una enfermedad y necesito, por ejemplo, un anticoagulante, bueno, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar por ese anticoagulante? Infinito, ¿no? Porque efectivamente es el medicamento que me permite mantenerme con vida. Y no tengo una alternativa, es decir, no lo puedo reemplazar por otro medicamento, no lo puedo dejar de tomar. Que no es lo mismo que, por ejemplo, sucede con una hamburguesa, que yo puedo decir, mira, ¿sabes qué? Esta hamburguesa, si se me la suben mucho de precio, no importa, compro pollo o compro otra cosa, o simplemente no la compro. Entonces, esa es una falla de los mercados en salud que hace que la regulación del Estado, y ojo, no estoy diciendo que necesariamente tenga que estar siempre el Estado prestando toda la atención, pero sí es importante una regulación muy intensa, porque si no se generan este tipo de cosas, en que, por ejemplo, alguien puede decir, mira, yo voy a subir este medicamento y no importa, voy a cobrar lo que sea porque es lo que yo quiero cobrar, y la otra persona, bueno, que se jodan, por así decirlo, ¿no? Entonces creo que necesitamos una mayor regulación, y un seguro de salud no puede funcionar por eso mismo como un seguro de autos. Eso ya lo falló el Tribunal Constitucional, en que dijo en que efectivamente, ¿y cuál es la diferencia con un seguro de autos? Que si yo manejo y soy responsable, puedo eventualmente nunca chocar. Y eso pasa. O sea, mi papá no ha chocado nunca. Es una persona muy responsable. Pero mi papá sí se ha enfermado y de hecho toma un anticoagulante. Entonces, esa es la diferencia, que en salud realmente no existe la posibilidad de no enfermarse. Todos en algún momento nos enfermamos y nos morimos. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Es 100%. No es un riesgo que uno puede decir, mira, acá hay un grupo de personas que no se van a enfermar, hay un grupo de personas que no les va a pasar nada, sino que efectivamente a toda la población en algún momento se va a enfermar y a morir, y en ese sentido es muy distinto pensar en algo que sí va a pasar, en que sí o sí vamos a tener que financiar una prestación, a lo que sucede en un seguro de auto, en donde nos enfrentamos a una situación en donde, mira, acá va a haber un grupo de personas que va a chocar y un grupo que no. Y lo otro también, ojo, que también uno dice, mira, los seguros de auto, ¿en qué otra cosa se diferencian de un seguro de salud? Que uno puede decir, ¿qué pasa si una persona choca y no está asegurada? Uno dice, bueno, problema particular. Uno dice, un problema de esa persona, no está asegurado, no nos genera también un conflicto social. Ahora, ¿qué pasa si una persona, por ejemplo, se enferma y no tiene seguro de salud y se muere en la calle porque no tiene atención médica? En el caso más extremo, como por ejemplo pasaba en Estados Unidos, por ejemplo, que a pacientes los echaban de hospitales en los 80, por ejemplo, por temas con sus seguros, con su cobertura de los seguros. Bueno, a la sociedad no le gusta eso. A nadie nos gusta ver que alguien muere en la calle porque no tiene atención médica. Entonces hay que ser realista en eso. Que si de alguna manera igual nos tenemos que hacer cargo entre todos. Exactamente. ¿No? Igual, de una otra forma, siempre nos terminamos haciendo cargo entre todos. Entonces, lo mejor es que nos pongamos de acuerdo para hacernos cargo sistemáticamente de todos, y no que digamos, mira, cada uno por las suyas. Acá. Juan Carlos, dentro de todo lo difícil de tragar, que es esta ley corta, hay un aspecto que se ha destacado que puede ser algo positivo, que tiene que ver con esta licitación de seguros que va a poder hacer ahora FONASA. ¿Cómo va a funcionar eso? Y podría ser una alternativa para personas que hoy día están tal vez descontentas de las ISAPRES. Hay mucha gente que ya está migrando. En los últimos 4 años las ISAPRES todos los meses están perdiendo gente que se va a FONASA. ¿Puede ser esa una buena alternativa para gente que nos está escuchando, por ejemplo? A ver, efectivamente,
la modalidad complementaria en salud que se acaba de aprobar puede ser la reforma más relevante aprobada en democracia, o sea, después de la dictadura, junto con el GES y la ley Ricardo Soto, en términos de financiamiento. Ahora, el éxito de esto no está garantizado, sino que depende de cómo lo implemente el gobierno. ¿En qué consiste esta modalidad? Significa que FONASA va a poder licitar seguros complementarios que complementen la atención de los que reciben los pacientes por FONASA. ¿Para qué, por ejemplo? Para cubrir atenciones, por ejemplo, en prestadores privados por medicina libre elección a nivel de hospitalizados, donde FONASA en general cubre muy poco. Perdón, Juan Carlos, para entender, licitar significa que FONASA convoca a las compañías de seguros, les dice estos son los parámetros que ustedes tienen que cubrir y el que ofrezca el mejor precio se lleva toda la cartera de personas que, si quieren inscribirse, por lo tanto, voluntariamente pueden ir a ese seguro. Exactamente, sería un seguro que las personas podrían contratar voluntariamente a un precio conocido, sin discriminación por preexistencias y con un contrato que sería que no terminaría a fin de año, porque ¿cuál es la diferencia o lo que sucede ahora con los seguros complementarios? Que primero te pueden rechazar, es decir, no están obligados a aceptarte. 2, el precio es variable según tu riesgo. Y 3, el contrato se puede terminar a fin de año. La idea es que esas 3 cosas no sucedan con este sistema de seguros complementarios licitado por FONASA. Ahora, ¿por qué el éxito no está garantizado? Porque va a depender de cómo lo implemente FONASA. ¿A qué voy? Si, por ejemplo, las exigencias son excesivamente grandes, puede que no postulen aseguradoras y que se declare desierto y que no se logre implementar esto. O, por otro lado, puede ser que el precio por el que participen aseguradoras sea extremadamente caro y se vuelva una política ineficiente. ¿Por qué? Porque queda como relativamente inaccesible a muchas personas. Entonces, el éxito no está garantizado, va a depender mucho de cómo se implemente, pero puede ser algo muy importante, porque yo, por así decirlo, diría que esto es como un caballo de Troya en una ley que, entre comillas, salva a las ISAPRES, se introduce este caballo de Troya, que es, por así decirlo, la destrucción de las ISAPRES, lo diría así. Puede llevar a eso. ¿En qué sentido? En que si por un lado los planes de las ISAPRES suben y al mismo tiempo FONASA se hace mucho más atractivo, genera seguros complementarios que permiten que las personas ahora puedan, incluso estando en FONASA, pero con un adicional, mantener atención en prestadores privados, bueno, eso es un caballo de Troya para la ISAPRES. Eso puede significar efectivamente que se acelera aún más la migración, una migración que ya ha alcanzado cifras históricas de afiliados de ISAPRES a FONASA. Algunos datos: el último año migraron 350.000 afiliados. El primer trimestre de este año migraron 47.000. Acumulan 50 meses de caída de afiliados. Es decir, es un sistema que va en caída libre y que esta ley no los ayuda en eso. Y por eso yo digo que las ISAPRES ganan, pero pierden también, porque todo apunta a que esta ley va a llevar a una mayor caída de afiliados en los próximos años, que las va a volver bastante irrelevante en muchos aspectos. ¿Y crees que si se aplica de manera adecuada, si se logra que las compañías de seguros se interesen y que sea un buen producto, puede ser esa una alternativa viable para mucha gente que hoy día está en ISAPRES? Yo creo que sí. Creo que efectivamente, si la ley se implementa y los precios son adecuados y las coberturas son adecuadas, puede ser una muy buena alternativa y que sea como el paso que le falta a algunas personas que dicen, mira, ¿sabes qué? Yo estoy en ISAPRE, no me molestaría estar en FONASA, pero me gustaría tener la posibilidad de que si, por ejemplo, de repente no hay una lista de espera un poco larga en ciertos aspectos, o quiero tener una atención más rápida con un subespecialista, pueda tener la alternativa realmente de hacerlo. Entonces, eso puede ser, y hecho esto no es inventar la rueda, esto ya existe en muchos países. Por ejemplo, Australia tiene un seguro nacional, que es un seguro que integra prestadores públicos y privados, que al mismo tiempo tiene seguros complementarios a un precio conocido. Es decir, por ejemplo, en el caso de Australia tiene seguros que son oro, bronce y plata, que tienen coberturas conocidas y un precio fijo. Y cualquier afiliado, cualquier persona, cualquier australiano puede ir y contratar ese seguro, que es un seguro privado y que complementa ciertos aspectos que no cumple el seguro público. ¿Cuál es la diferencia? Que evidentemente son seguros que no tienen fecha de vencimiento, no te discriminan y tienen un precio conocido. Lo mismo hace, por ejemplo, Taiwán, lo mismo sucede en Corea del Sur, lo mismo sucede en Canadá. O sea, acá no estamos hablando de inventar la rueda, sino que es una política pública que se realiza en muchos países desarrollados. Juan Carlos Said, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Lo que Importa. Muchas gracias, Daniel. Estamos en Lo que Importa con un invitado que ha estudiado muy a fondo la industria de las ISAPRES y llega a conclusiones y a números que también son realmente sorprendentes en muchas ocasiones. David de Brotes es economista, especialista en regulación de sistemas de salud y fue jefe de estudios y desarrollo de la Superintendencia de Salud. David, gracias por estar con nosotros en Lo que Importa. Hola, Daniel. Buenas tardes. David, expliquemos qué significa esta ley en la práctica. ¿Se devuelve la plata efectivamente a las personas?
A ver, en lo concreto se devuelve una parte, ¿ya? Hay dos mecanismos que van a hacer que el monto de esa deuda de cada una de las personas, digamos, se va a disminuir respecto de lo que era el fallo. Uno de esos mecanismos es esta cláusula que hace que se adecúen por única vez y de forma excepcional los planes que quedan por debajo de la cotización obligatoria. Esto es un poco enredado de entender, pero funciona de la siguiente manera. Como las ISAPRES tienen que adoptar una tabla única, hay algunos contratos que van a quedar en un valor inferior al 7% de la cotización legal. Esa diferencia en la ley vigente, no solamente la ley vigente antes, sino que después de esta reforma, eso son excedentes. Esos excedentes en esta ley corta, por única vez y de manera excepcional, no se van a considerar como excedentes. O sea, se los queda la ISAPRE. Se los queda la ISAPRE y por lo tanto eso es una rebaja del monto de la deuda. La otra es que, como se les dieron 13 años para que paguen, además de los 13 años, se les permite que negocien individualmente con las personas y se puedan autoaplicar un descuento al monto de la deuda que puede llegar hasta un 30% del valor. Hace algunos días, uno de los analistas de este tema planteó que por esas dos vías iban a llegar a un descuento de alrededor de un 50% del monto de la deuda. Oye, suena bien eso de autoaplicarse un descuento para una deuda que uno tiene. Porque uno podrá llamar al banco y pedirle eso. Bueno, es una cosa bien curiosa porque se discutió bastante el tema de que si se les daba un plazo para pagar, que no lo tenían con el fallo. Porque el fallo dice que tienen que pagar. El fallo lo que establecía es que los cobros en exceso se devuelven como excedente. El régimen de excedente está establecido en la ley, que insisto, ni en la ley que estaba vigente ni en la que va a quedar se modifica. Eso significa que debieran haber devuelto en el plazo de un año calendario, porque durante ese año calendario se puede devolver con descuento en los copagos, prestaciones, etcétera, pero que al finalizar el año calendario se devuelve al contado y en dinero. Sin embargo, se les dio 13 años. Pero también se les permite que adelantar ese pago. Y sobre eso se discutió ampliamente si por los 13 años tenían que pagar intereses y se descartó que pagaran intereses. Sin embargo... ¿Cómo no pagan nada de intereses? No pagan intereses porque los excedentes van a estar denominados en UF, van a tener un reajuste, ¿no es cierto? Pero las ISAPRES no le van a pagar intereses a las personas por esa deuda aunque que se tienen. demoren 13 años. Aunque se demoren 13 años. O sea, ¿me pueden pagar en 2037? Piensa tú que los cobros fueron cobros que se hicieron todos los meses durante 3 años, 4 años. A esta altura ya van como 4 años. Eso se va a devolver en cuotas mensuales durante 13 años. O podría llegar a ser 13 años como máximo. Eso no va a tener interés. Y sobre eso, la ISAPRE puede negociar de manera voluntaria con las personas individualmente el adelantar ese pago y autoaplicarse lo que se denomina en la legislación chilena la tasa máxima convencional y hacerse un descuento de la deuda, que puede llegar, le pusieron un límite ahí, hasta el 30% del monto de la deuda. Lo curioso de esto es que el concepto de tasa máxima convencional que está establecido en la legislación chilena es una penalidad que se le aplica al deudor moroso. Por lo tanto, quien incumple una obligación es castigado con la tasa máxima convencional. Por encima de lo que debe es la tasa máxima. Exactamente. En este caso, el deudor moroso, no sé, el deudor, digamos, se aplica un descuento a la deuda que le debe al otro. O sea, es una cosa que conceptualmente es muy extraña. Ya. O sea, uno sabe si reír o llorar a esta altura con la explicación que nos da David. Sí. Ahora, y además se suben los precios de los planes hasta un 10%. Ese es otro tema. Un tema era el monto, digamos, de la deuda en términos de stock, y por otro lado está el tema de cómo las ISAPRE hacen caja para poder pagar esa deuda y seguir funcionando. Bueno, lo que se estableció es que por distintos mecanismos, porque no es un solo mecanismo, ni se aplica simultáneamente en el tiempo, sino que son distintos shocks, por decirlo así. Uno ya se aplicó desde abril de este año, se negoció en diciembre del año pasado, fue un escándalo muy importante porque se discutió en el marco de la ley de reajuste del sector público, que es la ley que se le aplica el reajuste a los trabajadores del sector público. Se incluyó una cláusula
que permitía que las ISAPRES alzaran desde abril de forma extraordinaria los precios. Bueno, ahora con la ley viene una alza en septiembre que es extraordinaria, ya tiene un tope, efectivamente se le puso un tope del 10% como máximo, 10% que es sobre la UEF, no es 10% nominal, es 10% sobre lo que ya creció por inflación. Pero ese tren sigue hasta el año 2027 con alzas extraordinarias. ¿Por qué digo extraordinarias? Porque durante muchos años las ISAPRES funcionaron sin regulación de las alzas de precio. Costó muchísimo que se establecieran mecanismos de regulación de las alzas de los precios. Y esta ley lo que hace es que se salta ese mecanismo regulatorio y les permite alzas superiores a las que estaban establecidas. Ahora, David, todo esto parte de la base de que aquí había un conflicto que había que resolver. Vale decir, las ISAPRES decían, si no nos arreglan este problema, si nos hacen pagar como pagaría cualquier deudor, nosotros quebramos. Y eso provoca un efecto muy grave porque quiebran las clínicas, porque millones de personas quedan con su cobertura de salud comprometida, etc. ¿Era real esa amenaza, crees tú? ¿Creo que efectivamente las ISAPRES quebraban si es que no se les daba una ley a la medida como esta? A ver, esa explicación es un poco más compleja por lo siguiente. Si tú analizabas la situación financiera de la ISAPRE y sobre eso les ponías el monto de la deuda que éstas tenían, los indicadores que miden a la ISAPRE, miden la salud financiera de la ISAPRE, saltaban muy por arriba de los estándares que están permitidos. ¿Eso qué significa? Eso no significa una quiebra, eso lo que significa es que la superintendencia tiene que poner una alerta. Esa alerta se llama, sigue llamándose así, régimen especial de supervigilancia y control. Y le da facultades a la superintendencia para hacer muchas cosas. No es un sinónimo de que se nombra un interventor, no es un sinónimo de que hay un corralito sobre los afiliados. Esas son facultades que se van implementando en la medida que se requieren. Lamentablemente, con esta ley, esas facultades se suspenden, porque el monto de la deuda no se va a registrar para efectos del cumplimiento de los estándares. Se saca de la contabilidad. Va a quedar en una suerte de contabilidad paralela, porque el que quiera comprarse una ISAPRE va a querer la contabilidad de verdad, no la que me están mostrando para efectos de los estándares. Va a quedar suspendida hasta por 13 años. Entonces no es menor. Si era verdad o no era verdad que podían entrar en quiebra, eso depende mucho de las decisiones de las empresas controladoras. Porque cuando uno se va un escalón más atrás, el controlador de estas empresas no controla solamente un ISAPRE, controla clínicas, controla un sinfín de otras inversiones. Entonces, en el marco de esa decisión, era muy probable que esos controladores dejaran caer la ISAPRE, ¿no es cierto? Porque el pagar la deuda podría ser más oneroso que quebrar hoy día. El pagar una deuda en un montón de tiempo podía ser más oneroso para los controladores que declararse en quiebra y cerrar. O sea, tenía sentido económico probablemente para los controladores declararse en quiebra. Exactamente. Ahora, otro tema distinto es si esa quiebra se traspasa a las clínicas, que ese era el riesgo fundamental. Que quiebre un seguro, el problema no es que quiebre el seguro, sino que quedan impagos un montón de talleres mecánicos, estoy pensando en el caso de los seguros. Claro. En este caso, el problema era con las clínicas. Y ahí ese problema no quedó bien resuelto en la ley. Porque si tú te fijas, por ejemplo, ayer salieron las clínicas diciendo: esta ley resolvió un problema de las ISAPRES de corto plazo financiero, ¿no es cierto? Pero no nos resuelve el problema a las clínicas, porque la deuda que tienen las ISAPRES con las clínicas no está contabilizada en esto. Esa es otra deuda. Esos 800 millones de dólares que las clínicas dicen que les deben son aparte de estos 1.200 o 1.300 millones de dólares que les deben a las personas. Y respecto de eso, la ley lo único que dice es que durante 13 años no se van a contabilizar y por lo tanto no se van a constituir garantías con eso. Entonces la situación en la que quedan esos prestadores no es distinta, ¿no es cierto?, de la que podrían haber quedado en una situación sin ley. O sea, no se protege a los prestadores que son los que realmente brindan las atenciones de salud. No hay ninguna medida en ese sentido. Lo que pasa es que, claro, hay un contexto que cambia porque
como las ISAPRES siguen funcionando, bueno, van a seguir habiendo flujos. O Pero bicicleteo, por lo menos. o bicicleteo, que ya venía hace mucho tiempo. Pero el problema de fondo es qué es lo que pasa si una ISAPRE ahora, con ley, entra en una situación de insolvencia. ¿Van a tener los fondos para responderle a las clínicas? Yo creo que hoy día están en peores condiciones que las que estaban hace un año atrás. Cuando uno piensa en este sistema, David, tú lo has estudiado como también en términos históricos, uno dice, porque llegamos a esta situación nuevamente crítica, en que finalmente las ISAPRES dicen o nos salvan o nos hacen una ley especial o nosotros quebramos, nos llevamos todo el sistema por delante. Esta ley termina incluso aprobándose un día después de que se cumple el plazo del fallo de la Suprema, todo hecho muy a la rápida, por supuesto. Pero esto es una crisis que viene de hace muy largo y que tú la has documentado y le has puesto cifras de alguna manera. ¿Es eficiente el sistema de ISAPRES en cuanto a tomar las cotizaciones de salud de las personas y convertirlas en prestaciones de salud que permitan efectivamente cumplir con sus objetivos sanitarios? A ver, es un sistema caro que por lo tanto necesariamente tiene que operar sobre la base de una profunda segmentación de la población. O sea, estos seguros que son las ISAPRES tienen que escoger a quién ingresan, personas que tengan altas rentas, que gasten poco, poder gestionar esa cartera al interior. Cuando las personas empiezan a gastar más, se ponen más viejos, ¿no es cierto? Empiezan a gastar más, tratar de sacárselo, ¿no es cierto? Ese modelo de negocio es más caro, pero puede ser visto por las personas como más eficiente, porque no hay listas de espera, por una serie de cuestiones. Pero no están dando cuenta del problema en su conjunto, que es que hay una segmentación profunda y que el que está cargando con la ineficiencia que se descrema en el sistema privado es el sistema público. O sea, es un sistema que es eficiente en la medida que haya un sistema público que de alguna manera lo subsidia. Evidentemente. O sea, aquí uno de los grandes problemas es que no se entiende que hay una interconexión absoluta entre el sistema privado y el sistema público. Cuando tú tienes un sistema privado al que le permites, por ejemplo, declaración de salud a la entrada. O sea, el enfermo no puede entrar o tiene penalidades, digamos. Segundo, yo tarifico por riesgo. Entonces, a las mujeres le cobro más caro, a los viejos les cobro más caro, en fin. Después, puedo alzar los precios. Cada vez que me suben los costos, se los traspaso a los afiliados. Con todos esos mecanismos, ¿no es cierto?, el sistema funcionó durante mucho tiempo, sobre todo en el periodo de expansión entre, qué sé yo, el año 86, 87, que se recupera la economía chilena, hasta el 97. En el año 97, las ISAPRES llegaron a representar un 27% de la población. De ahí cayeron fuertemente con la crisis asiática y luego se han mantenido en torno a un 16, 18%. ¿Por qué se produce ese estancamiento? Porque empiezan a romperse los pilares de este modelo de negocio, ¿no es cierto?, por distintas vías. Uno es el tema del fallo o de la sentencia de inconstitucionalidad del año 2010 de tablas de factores, que entre paréntesis es el origen de este fallo. O sea, este fallo de la Corte lo que viene a hacer es a solucionar un problema que los colegisladores no solucionaron. Esto es increíble, porque cuando uno hace la historia, o sea, el año 2010, o sea, hace 14 años el Tribunal Constitucional ya había dicho este sistema de tabla de factores, digamos, de distintos riesgos con el que se le cobra a la gente, viola la Constitución, no puede seguir existiendo. Absolutamente. Eso fue hace 14 años. Hace 14 años. Y 14 años no hicimos los lesos. Así es. Pero incluso de repente es bueno recordarle a las personas que los procesos son muy largos. Para que el Tribunal Constitucional dictara una sentencia de inconstitucionalidad, tuvo que haber 3 fallos de inaplicabilidad de personas particulares que reclamaban con su ISAPRE. O sea, son procesos que comenzaron en el 2007, 2008 y que en el 2010 recién hay una sentencia de aplicación universal. Hay mucha gente que no le gusta este tema de la aplicación universal, pero eso básicamente hace esa sentencia y expulsa de la ley los elementos que le permitían a la superintendencia fijar los tramos de las tablas de factores. Por lo tanto, hay una suerte de interregno legal que dura 14 años y que la Corte Suprema, les guste o no les guste, ¿no es cierto?, lo que hace es decir, mire,
La superintendencia dictó una tabla única mediante una circular. Vamos a entender que este problema quedó resuelto a partir de ese momento y por lo tanto de ahí se generan cobros en exceso y esto se tiene que resolver. Claro. Por eso cobran 3 años nomás, porque podrían haber cobrado 14 también. Podrían haber cobrado perfectamente 14 Claro. años. Sí, la obligación no era solamente para el gobierno y el Congreso de dictar una ley que solucionara el problema, sino que también a los agentes económicos asumir que ese modelo de negocio no puede funcionar. Por otra parte, hay judicializaciones por las alzas de los precios anuales, ¿no es cierto? Y las alzas de la prima GES. Eso también se judicializó, también obligó a regularlas. Por eso el ICSA, que era un mecanismo que antiguamente se ocupaba igual, internamente en la superintendencia, en un momento que ha establecido en la ley. Esto regula las alzas de los precios. Entonces, Claro, porque las alzas, entiendo que hay cerca de 2 millones de fallos que decían, porque la gente iba una por una, digamos, y en todos los casos les daban la razón y decían, estas alzas efectivamente son ilegales y no pueden aplicarse. Pero a las ISAPRES les seguía conveniendo aplicar las alzas porque evidentemente la mayoría de la gente no iba a tribunales a hacer esa pelea judicial. efectivamente, o sea, hay años en que del total de causas que tramitaban las cortes a lo largo del país, más del 70% de las causas judiciales eran Juan Pérez respecto al ISAPRE no sé cuánto. Ujú. Y llegó un momento en que las cortes lo que tuvieron que hacer era tomar de 4.000 fallos y dictar una sentencia, porque era inabordable. O sea, pensemos hoy día que está todo el tema de la criminalidad, en fin. O sea, tener que malgastar el tiempo de la justicia en dictar fallos respecto a la ISAPRE cuando tú tienes cientos de miles de causas que las tienes pendientes. Es una ineficiencia total de la sociedad y que por lo tanto la Corte dice, bueno, si no se resuelve de otra manera, lo resuelvo de esta. David, ya con esta ley aprobada y ya funcionando, ya hemos explicado cómo va a funcionar este tema de los pagos. ¿Qué viene ahora? ¿Cómo crees que va a funcionar el sistema de salud de aquí en adelante? A ver, yo creo que un poco haciendo un paréntesis respecto del tema ISAPRE, yo creo que queda instalada una modalidad en el FONASA que para abordar esta coyuntura creo que era la única solución posible, no es una solución mala, es una solución que les permite a quienes vienen de la ISAPRE hacia el FONASA o a quien estaba desde antes en el FONASA, acceder a coberturas complementarias para atenderse en prestadores privados con mejor cobertura financiera. ¿Eso de dónde sale? El financiamiento no sale de recursos públicos, sino que la persona que viene de ISAPRE, que pagaba allí una cotización voluntaria, ahora tiene esos recursos disponibles en el bolsillo y puede contratar. Sobre el 7%. Sobre el 7%. Contra O sea, el seguro. la persona que se cambia desde una ISAPRE, en la ISAPRE paga el 7% más algo, siempre. Eso es lo más normal. En promedio un 10, un 11%. Cuando se cambia, solo paga el 7%. ¿Ya? Lo que le queda disponible le permite contratar estas pólizas. Y la principal ventaja es que el que negocia esa póliza es el FONASA, que es el que mejor conoce a los grandes grupos de población que tiene FONASA. Estamos hablando de que esto lo pueden contratar entre 6 y 8 millones de personas. Es un tamaño de cartera enorme para cualquier compañía de seguro. O sea, esto cuando se abrió a las compañías de seguro dijeron, no me gusta, pero conversemos igual. O sea, ¿por qué? Podría haber un gran negocio aquí para las compañías de seguro. Es un gran negocio para las compañías de seguro, sin lugar a duda. El aseguramiento complementario en Chile venía creciendo hace muchos años, principalmente vinculado a beneficios que tienen algunas empresas. Y por lo tanto negociaciones colectivas donde es el empleador el que paga esa prima adicional. Y son contratos colectivos, en fin. El aseguramiento individual era bastante más restringido. Esto lo que va a permitir es que se masifique el aseguramiento complementario desde el FONASA en términos de volúmenes de población muy grandes, y eso sin duda va a generar una dinámica de mayor migración de personas de la ISAPRE al FONASA, que van a seguir atendiéndose en prestadores privados, y por lo tanto eso yo creo que va a ser un cambio fundamental en el sistema. Ahora, aquí hay un elemento que es clave en lo que pase en los próximos años.
hay un comprometido en la ley, un proyecto de reforma que el gobierno tiene que presentar en octubre de este año. Eso fue impulsado por los parlamentarios de la derecha. Yo creo que el cómo se maneje eso es clave para ver si esta modalidad de que FONASA negocia coberturas con compañías de seguro, las personas se atienden en el sector privado, fortalece el sistema privado y va dejando cada vez más atrás al sistema público, o se logra revertir y mantener un equilibrio entre que haya un sistema privado, ¿no es cierto?, pero que también se fortalezca el sistema público. Yo creo que aquí la gran deuda de todo este periodo es que el sistema público, me refiero a la red pública, hospitalaria y atención primaria, requiere un fortalecimiento que no es solo de discursos, es un fortalecimiento del financiamiento y principalmente de la gestión y reorganización. David, ¿y se pueden bajar costos? Porque también una de las críticas que se hacen al sistema de ISAPRE es que generó esta inflación permanente de costos, ¿no? En que no había incentivos para trabajar de una manera más eficiente. ¿Eso puede cambiar? Bueno, la ley establece que las ISAPRES cuando presenten estos planes de pago, ¿no es cierto?, tienen que presentar también medidas de contención de costos. Yo, esto es una opinión bien personal, no soy muy convencido de que una ley vaya a hacer cambiar las conductas de los agentes económicos. O sea, esas cosas se cambian Tiene que haber un marco regulatorio que permita cosas, pero son otros los incentivos que hacen que estas cosas cambien. Las ISAPRE contrataron durante todos estos años, ¿no es cierto?, las prestaciones por una modalidad que es el fee for service, o sea, se paga por prestaciones. Y por lo tanto eso incentiva a que las clínicas facturen sobre demanda de determinadas prestaciones, porque al final paga otro, ¿cierto? No paga el incentivo la persona. está en pedir muchos exámenes, que la clínica haga todo eso, y alguien va a pagar por esa cuenta. Absolutamente. Muchas veces eso, cuando existe integración vertical entre la ISAPRE y los prestadores, eso es fantástico, porque son los mismos dueños al final. Lo que sale, el peso que sale del bolsillo de la ISAPRE cae en el bolsillo de la clínica. Claro. En el bolsillo de la clínica no hay regulación. Ojo, porque la superintendencia no tiene ninguna atribución, excepto la de acreditación de calidad, pero estoy hablando en materia financiera, no tiene ninguna. Integración vertical que además, paréntesis, teóricamente estaba prohibida en Chile. En teoría había una prohibición, pero había una forma de sacársela de encima, ¿no? Claro, lo que pasa, bueno, ahí hay una discusión que viene hace mucho tiempo. Lo que pasa es que en Chile lo que estaba impedido por ley era la relación formal entre los directorios. O sea, alguien que era del directorio de esta ISAPRE no podía estar en los directorios de las clínicas, y tampoco podían haber relaciones de propiedad entre unas y otras. Pero hace mucho tiempo, o sea, muchas décadas, que la economía industrial o la organización industrial, que es como la disciplina que se dedica a estudiar estos temas, sabe que ese no es el problema. El problema es que las estrategias empresariales tienen múltiples formas para saltarse eso. Y lo que existe en Chile, y existe en muchos países, son la conformación de conglomerados económicos, donde tú tienes una sociedad de inversiones o una sociedad financiera que es la cabeza del holding, ¿no es cierto?, y debajo tienes inversiones. Entonces, entre la clínica A y la ISAPRE X, ¿no es cierto?, puede que no haya ninguna relación, pero entre esta y su holding hay, y entre esta y su holding también hay. ¿Eso qué es, en términos prácticos, más allá de lo que la ley dice? Eso es integración vertical. Claro. Pero existe y ha existido así. Y por lo tanto, entonces, no había y no ha habido un incentivo para que se contengan los costos, y eso hace que los costos suban en un sistema en el que tú le podías cargar esos costos al paciente. Sí, pero no es solo un problema de integración vertical. O sea, la integración vertical podría, y de hecho lo es en algunos países, es un mecanismo muy eficiente porque hay otro tema que se mezcla con el tema de integración vertical, que es que no haya doble marginalización, o sea, que no haya que dos ganen, porque cuando yo me integro, ¿no es cierto?, si yo tengo una integración bien hecha, yo margino es obtener utilidades de un negocio, margino una vez, y no dos en el seguro y en el prestador. El tema de eficiencia y de costo tiene que ver con otro conjunto de cosas. Por ejemplo,
en Chile no hay regulación del recurso humano de todo el sistema. Hay regulación para los públicos y hay desregulación en el sector privado. Las inversiones, ¿dónde se pone un resonador? Eso es un problema de dónde es rentable en el sistema privado. Una clínica privada toma la decisión de poner un resonador donde le es rentable. Eso, en países que tienen sistemas con regulaciones robustas, ¿no es cierto?, es una decisión que toma la autoridad sanitaria, que son los ministerios de salud, y le autorizan al sector privado a hacerlo o no. Le indican dónde se requieren, porque la población lo necesita. No es un problema de si es más rentable o menos rentable. ¿Te fijas? Entonces, ese problema regulatorio no está abordado. Bueno, obviamente esta ley no era para abordar esos temas, pero me refiero a que esos temas quedan pendientes. Y quedan pendientes, no sabemos hasta cuándo. No sabemos. David, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Lo que Importa. Gracias a ti, Daniel. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuevo viaje al centro de un tema que importa en este nuevo episodio de nuestro programa. Recuerda que puedes suscribirte a mi canal de YouTube, Daniel Matamala, ahí estamos subiendo todos los episodios, también los mejores momentos y también las columnas de opinión semanales las estamos subiendo allí en formato de video. Y escúchanos, síguenos también en Spotify, en Apple Podcast y en mi cuenta de Instagram, Daniel Matamala, donde también estamos compartiendo siempre los mejores momentos de Lo que Importa. Te esperamos la próxima semana en otro tema que importa. Lo que importa. Un video podcast de Daniel Matamala.